Vita Sackville West, poeta y novelista inglesa de vida aristocrática que quizás ahora mismo a priori no suene de nada, pero que está muy relacionada con la novela de la que voy a hablar hoy. Así que si queréis saber más, permaneced atentos porque comenzamos. Bienvenidos a Palabra de Lector. Era varón, era mujer, conocía los secretos, compartía las flaquezas de los dos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y esta semana he dedicado mi tiempo lector a leer Orlando de Virginia Woolf. Esta es la sexta novela de la autora londinense. Fue publicada por primera vez en 1928 bajo el sello editorial Hogarth Press, que pertenecía al propio matrimonio Woolf. Virginia fue una autora modernista que rompió con el estilo típico victoriano, aportando nuevas técnicas narrativas, y ya en aquel entonces se cuestionó las diferencias entre los hombres y las mujeres, y parte de su respuesta la encontramos en esta novela. Orlando es una novela narrada en forma de biografía. A través de la voz de un biógrafo o de un historiador vamos conociendo cuáles fueron los momentos más importantes de la vida de este personaje. Pero a diferencia de las biografías de aquella época, aquí, además de conocer estos momentos de la vida de Orlando, vamos a conocer también sus sentimientos y sus intimidades. Y es que, como veremos, Orlando fue un personaje muy peculiar. Virginia Woolf además aprovechó esta novela para utilizar elementos satíricos y parodiar las biografías que fueron tan importantes en la época victoriana y que estaban plagadas de datos y de fechas. Aquí conoceremos a Orlando cuando nace, siendo varón, siendo un hombre, pero luego de repente se convertirá en mujer. Orlando, además de aristócrata, noble, embajador, allegado a la reina, fue escritor y poeta, y a pesar de nacer en la época isabelina, vivió también la época victoriana e incluso conoció los albores del siglo XX. Y es que, como pronto veremos, el tiempo y el género en esta novela son dos factores muy relativos. Pero vayamos al comienzo. ¿Quién fue Orlando? Pues bien, conocemos a Orlando cuando es un joven noble en la época isabelina en Inglaterra. Vive rodeado de lujos en una gran mansión, propiedad de su familia y que les ha pertenecido desde hace muchas generaciones atrás. Orlando, además de un joven heredero, es lozano, es atractivo, por lo que en principio no debería tener problema en encontrar a una joven muchacha con la que contraer matrimonio y labrarse un buen porvenir. Pero pronto vemos que Orlando está sobre todo interesado en la naturaleza, le encantan los animales y sobre todo le gusta leer y escribir. Y como bien se nos informa en esta biografía, la lectura no era algo adecuado para alguien de la posición de Orlando. Un noble no necesitaba leer. Y lo que es peor, una vez de que comenzaba a leer, el mal de la lectura podía adueñarse de su organismo y suscitarle lo que era aún peor, el interés por la escritura. Y esto es precisamente lo que le pasó a Orlando. Aún así, pretende a tres jóvenes muchachas, posibles candidatas con las que contraer matrimonio. A dos de ellas las rechaza rápidamente porque enseguida busca alguna excusa para considerarlas no adecuadas. Y con la tercera tiene un poco más de tolerancia, incluso llega a fijarse la fecha de la boda. Pero ¿qué pasa? Que poco antes de celebrarse este enlace, Orlando viaja a Londres en un invierno muy duro, donde está todo nevado y congelado, y aquí conocerá a una joven rusa, a Sasha, de la que se enamorará. Queda prendado y cautivado de esta extranjera, hasta tal punto que no le importa en absoluto su próximo matrimonio, incluso decide huir con Sasha y dejar plantada a su futura mujer. Pero el plan no le sale bien a Orlando, y es que la noche que se iban a fugar, de hecho habían quedado en un punto concreto de Londres para verse de madrugada y huir juntos. Orlando acude, pero no lo hace Sasha, y Orlando se enfrentará a su primera crisis vital.
Este abandono conllevaría una serie de consecuencias muy negativas para Orlando, no solo a nivel personal, ya que recordemos que Orlando era un joven acostumbrado a los lujos, a que no se le negara nada, era caprichoso, además contaba con la simpatía de todo el mundo que le rodeaba, pero es que además tuvo consecuencias sociales cuando su entorno se enteró de que iba a abandonar a su prometida para huir con esta joven rusa. Así que se recluye en su propiedad, en su mansión, y apenas tiene contacto con el exterior durante mucho tiempo. En este periodo entrará en un profundo letargo, en un sueño muy profundo que durará varios días y del que se despertará para acometer un cambio drástico en su vida. Estos letargos o estos sueños muy extraños que tiene Orlando sucederán más adelante, se repetirán y siempre irán acompañados en cambios importantes en su vida. A partir de este momento iremos viendo una serie de viajes, acontecimientos en la vida de Orlando hasta llegar a uno que quizás sea el que más nos sorprenda como lectores, el más impactante, que es cuando de la noche a la mañana Orlando se levanta y ya no es un hombre, sino que es una mujer. Pero ¿cómo es esto que de repente Orlando se acueste hombre y se levante mujer? ¿Qué efectos tiene sobre el personaje y sobre la historia? Bueno, pues más allá del impacto o el shock que supone para nosotros como lectores leer esto, digamos que Orlando cuando despierta, se levanta y ve que se ha convertido en una mujer, lo toma como algo natural, no se escandaliza, no dramatiza y asume inmediatamente su nueva condición. Le ha cambiado el género, ya no es un hombre, es una mujer, pero su identidad es la misma. Ella sigue siendo la misma persona. Y quizás esta intencionalidad de Virginia Woolf al provocarnos este cambio es básicamente eso, darnos cuenta de que independientemente del género de una persona, su identidad es quizás lo más importante. Independientemente de los cambios que se den alrededor de este personaje, su identidad será su propia esencia. Por eso no es tan duro para Orlando el hecho de verse de repente como una mujer cuando durante todos esos años había sido un hombre, sino más bien cuando se enfrente a la sociedad y se dé cuenta de que como mujer tiene ciertas limitaciones que no tenía como hombre. Fijaros qué drástico tiene que ser para una persona que habiendo ostentado unos títulos, unos cargos, unas propiedades, de repente de la noche a la mañana su cuerpo cambia, pasa de ser un cuerpo de hombre a un cuerpo de mujer y por el mero hecho de tener ya un cuerpo de mujer se le niegan muchas cosas a las que antes tenía derecho y se le trata de otra manera, porque tiene otro cuerpo, porque Orlando, insiste, sigue siendo la misma persona. Ella no ha cambiado, su cuerpo es el que ha cambiado. ¿De dónde saca Virginia Woolf un personaje como Orlando? ¿De quién se inspiró para crearlo? Bueno, pues aquí sí echamos un poco para atrás y volvemos al comienzo de este vídeo donde yo os mencionaba el nombre de una mujer. Victoria Mary Sackville West, más conocida como Vita, y Virginia Woolf fueron amantes, mantuvieron una relación en los años 20. Virginia Woolf, además de dedicarle esta novela a Vita, se inspiró en ella para crear a este personaje, a Orlando. ¿Y qué tienen en común Vita y Orlando? Bueno, pues por lo que he podido leer, Vita también era aristócrata, era caprichosa, estaba acostumbrada a los lujos, a una vida entre algodones. Al igual que Orlando se ve desposeída de su herencia, no puede heredar la propiedad familiar, la mansión, por el simple hecho de ser mujer. Al igual que Orlando es apasionada de la lectura, de la escritura y de la poesía, por lo que Virginia utilizará la figura de Vita para crear a Orlando y dedicarle toda esta novela, con la que además poner de manifiesto o poner sobre la mesa varios temas que le importaban a la autora. Esta novela tiene una primera lectura que es la vida de Orlando, cómo es este personaje, en qué circunstancias se mueve y a qué problemas tiene que enfrentarse, pero como muchas veces decimos hay una segunda lectura que son
todos esos temas o qué es lo que realmente Virginia Woolf pretendía escribiendo esta novela. Es que en esta novela, además de un repaso a la sociedad inglesa en las distintas épocas que se tocan, cómo son sus costumbres, sus peculiaridades, sus usos, vemos también cuál es el papel de la mujer en esta sociedad y qué diferencias existían entre ser hombre y ser mujer. También se hace una aproximación a la creación literaria, por qué alguien decide escribir, qué le motiva a ello y cómo se pasa de escribir en la intimidad a querer publicar una obra. Por todo lo dicho, recomiendo la lectura de Orlando, una novela que merece mucho la pena ser leída. Aquí encontramos un personaje en quien Virginia Woolf se ha tomado muchas licencias y una historia en donde la misma autora ha prescindido de las limitaciones del tiempo y el género. Es una lectura fácil. Si habéis leído más obras de Virginia Woolf, os daréis cuenta enseguida que esta es mucho más accesible. Y como digo, es entretenida y merece mucho la pena ser leída. Yo personalmente la he leído en esta edición de Lumen, que es súper original, que está ilustrada y que la recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si aún seguís por aquí, os doy las gracias como siempre por haberme acompañado durante estos minutos. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me deis un like, a que lo compartáis, a que os suscribáis al canal si consideráis que es adecuado el contenido que subo y a que me dejéis en comentarios cualquier mensaje relacionado con la lectura que hoy he traído, si la habéis leído, si la queréis leer, qué os ha parecido o cualquier sugerencia que me queráis hacer. Sabéis que os leo y que os respondo siempre. Y yo me despido hasta la semana que viene, que intentaré venir con otro vídeo para comentar. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.